Buenas tardes, mi nombre es Elena Mejía Villén, soy fisioterapeuta, colegiada por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Quiero dar las gracias al V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud por permitirme participar con mi ponencia titulada Fisioterapia en Cuidados Intensivos. Bien, para introducir el tema vamos a plantear qué hace un fisioterapeuta en la unidad de cuidado intensivo. Las principales funciones que hace un fisioterapeuta en la UCI son las de prevenir o tratar la pérdida de fuerza del paciente, drenar secreciones y tratar problemas restrictivos agudos, como son las telestasias, que es una zona del pulmón que no ventila porque está colapsado. Cualquier paciente que es sometido a una anestesia general con ventilación mecánica padecerá de microatelestasia, que si no se tratan pueden llegar a producir una atelestasia masiva. Trataremos problemas restrictivos agudos como son los derrames y la neumonía. El objetivo fundamental de este trabajo es determinar la efectividad de la fisioterapia en el tratamiento de pacientes en unidades de cuidado intensivo. Bien, cuando un fisioterapeuta llega a una unidad de cuidado intensivo, a la UCI, tenemos que saber que este lugar tiene unas características fundamentales. Es un lugar con pacientes complejos que necesitan más personal, más cualificado, de más cuidado, de más vigilancia y monitorización y de más aparatos. Un médico o médica a cada 2 pacientes. El equipo sanitario está formado normalmente por un médico o médica cada 2 pacientes, un enfermero cada 2 pacientes, un técnico de auxiliar de enfermería cada 3 pacientes y el fisioterapeuta, que en muchas unidades ya se está teniendo en cuenta y que está formando parte del tratamiento de estos pacientes. ¿Qué tipo de pacientes vamos a encontrar? Pues son pacientes monitorizados con mucho tipo de medicación como anticoagulantes, relajantes musculares, que dan cansancio y poca colaboración, sedantes, que deprimen el sistema nervioso central, que dan también cansancio y poca colaboración, analgésicos, antihipertensivos, diuréticos, antibióticos, corticoides, pacientes con una vía central, con oxigenoterapia, consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en aire del ambiente. Se puede emplear en situaciones de hipoxia aguda o crónica. El objetivo de la oxigenoterapia es mantener unos niveles de oxigenación adecuados que eviten la hipoxia tisular. Se consigue una saturación de la hemoglobina del 90% aproximadamente. Encontramos también pacientes con ventilación mecánica. Ventilación mecánica es la sustitución parcial o total de la musculatura inspiratoria para asegurar una correcta ventilación alveolar y un buen intercambio gaseoso. El conocimiento y manejo de la ventilación mecánica es fundamental para los fisioterapeutas, que tratan a pacientes críticos, neuromusculares, enfermos respiratorios crónicos y personas ventiladas en su domicilio. La ventilación mecánica hospitalaria no es una técnica curativa, sino tan solo una medida de soporte temporal mientras se produce la mejoría de la función respiratoria. Esta posee muchos efectos beneficiosos, los cuales se traducen en la mejoría del intercambio gaseoso, la alteración de la mecánica pulmonar y la reducción del trabajo cardiorrespiratorio, pero también tiene consecuencias negativas, tales como el descenso del gasto cardíaco, la retención de líquido o el incremento de la presión intracraneal. Y además la ventilación mecánica se asocia a numerosas complicaciones,
Muchas de ellas están relacionadas con su duración, por lo que una vez iniciada debería retirarse lo antes posible. Los principales efectos secundarios que podemos encontrar de la ventilación mecánica es la sobreextensión alveolar y comprensión capilar, efectos cardiovasculares, efectos en la función hepática y en la función renal, efectos neurológicos, efectos digestivos, mala movilización de secreciones, efectos sobre la piel y mucosa y efectos psicológicos. Y además en esta unidad de cuidados intensivos encontramos a pacientes que sufren de un encamamiento prolongado. La UCI está asociada a un aumento de días de ventilación, aumento de la morbilidad, de la mortalidad, de los costes, a unas limitaciones funcionales y de la calidad de vida que pueden persistir hasta 5 años después de la hospitalización, lo cual genera consecuencias también a nivel socioeconómico. Casi un tercio de los pacientes que están en UCI no vuelven a trabajar y otro tercio no regresa a su puesto anterior o de un salario similar. Por lo tanto, es primordial prevenirla también en el contexto del COVID-19. La debilidad sucede por la prolongada inmovilidad y la polineuropatía generalizada, la cual es procedida por el déficit de control glucémico y el uso de corticosteroides y bloqueantes neuromusculares, ya que estos actúan como aceleradores del catabolismo muscular, siendo más grave en caso de sepsis, estrés oxidativo, inflamación isquémica persistente y de fallo multiorgánico. Las principales afectaciones son la alteración cognitiva, la polineuropatía, miopatía y atrofia muscular, provocando una cuadriparesia asimétrica y flácida con hiporreflexia o arreflexia con perturbación de los nervios craneales. Además, la inmovilización actúa como agravante, provocando cambios en el diámetro, longitud y contractilidad del músculo. Bien, en el tratamiento del fisioterapeuta en pacientes que se encuentran en UCI, debemos tener en cuenta el estado hemodinámico. Este debe ser monitorizado durante el tratamiento de fisioterapia para detectar cualquier efecto negativo. El seguimiento de las constantes vitales debería realizarse para que la intervención sea segura y efectiva. Y en este tratamiento se realizará una movilización activa o pasiva, un entrenamiento muscular que debería ser instaurado de forma precoz. Un tratamiento postural, uso de férulas, movilizaciones y estiramientos pasivos deberían usarse para conservar los recorridos articulares y la longitud de los músculos de pacientes incapaces de moverse por sí mismos. Debe aplicarse también electroestimulación cuando se disponga de ella a pacientes que no puedan moverse espontáneamente y tengan alto riesgo de disfunción musculoesquelética. Técnicas tales como el posicionamiento y las transferencias deberían ser realizadas conjuntamente con el equipo de enfermería. El fisioterapeuta debería ser el responsable de implementar planes de movilización y de ejercicio y hacer las recomendaciones para la evolución de estos en conjunto con otros miembros del equipo sanitario. La posición del cuerpo y las movilizaciones pueden utilizarse para mejorar el aclaramiento de secreciones de la vía aérea. Realizamos fisioterapia respiratoria con técnicas, como podemos encontrar técnicas para aumentar el volumen inspiratorio, que deberían aplicarse si esto está contribuyendo a una expiración forzada e ineficaz. Técnicas para aumentar el flujo expiratorio, que deberían aplicarse para asistir al aclaramiento mucociliar. Si el flujo expiratorio reducido está contribuyendo a una expiración forzada e ineficaz. La tos asistida manualmente, insuflación y exuflación, que deberían ser aplicadas en el manejo de pacientes no intubados con retención de secreciones secundarias o una debilidad de la musculatura respiratoria. En pacientes con debilidad de la musculatura ventilatoria y fracaso en el destete, en el entrenamiento de la musculatura respiratoria debería ser considerado en el tratamiento. Bien, las conclusiones, recomendaciones
para el manejo de secreciones que llegamos entonces a pacientes que tienen ventilación mecánica, lo primero es una buena valoración, un razonamiento clínico, vigilar las constantes vitales del paciente durante la sesión. No hay que agotar al paciente, intercalar descansos durante las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria. Podemos utilizar el ventilador mecánico como apoyo a las técnicas que estamos realizando. Por ejemplo, desconectándolo o conectándolo al paciente, cambiando el modo ventilatorio como feedback. Para ello hay que estar muy informado en la utilización del ventilador y informado al demás personal médico. Y siempre tener en cuenta la postura y el ejercicio físico siempre que sea posible. ¿Cuándo se puede movilizar o tratar a un paciente clínico? Pues hay que leer su historia clínica, su evolución. Hay que mirar al paciente, ver su musculatura accesoria, mirarlo la cara, el resto del cuerpo, si existen además fracturas sangradas. Hay que mirar el monitor de constantes vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, y si hay dudas, consultar con el médico. Debemos tener una participación activa tanto de una elección o no del tratamiento a realizar. La postura es la primera medida de fisioterapia. Sentado, de pie o incluso caminando, siempre vamos a favorecer la ventilación del paciente y el drenaje de secreciones. No solo con las técnicas de fisioterapia respiratoria, sino la postura es muy importante. Hay que al menos incorporarlo o cambiarlo de postura. El ejercicio físico es muy importante. Un paciente puede hacer ejercicio aunque tenga ventilación mecánica. Y como he dicho anteriormente, muy importante la postura. Sedestación de cúbito lateral, de cúbito prono, sedestación, control de tronco, bipedestación y deambulación. ¿Qué debemos controlar durante el ejercicio? Pues hay que mirar a la cara al paciente, hay que ver sus expresiones, hay que ver si aparecen sudores, mareos, palidez, otros signos neurovegetativos, tiraje y aumento de la frecuencia respiratoria, estar pendiente del monitor, si hay una respuesta paradójica de la tensión, una bradicardia ante el ejercicio o una supertaquicardia, arritmia, desaturación. Hay que controlar todo esto cuando estamos realizando el ejercicio con el paciente. Aquí encontramos un protocolo de movilización precoz de fisioterapia en UCI. Son una intervención aplicada progresivamente capaces de inducir respuestas fisiológicas agudas, mejora de la ventilación, circulación central y periférica, metabolismo muscular y estado de alerta. Estas deben comenzar dentro de las 24 horas de la admisión en la UCI. Esto es un protocolo sacado de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ASEPA, ¿vale? Se basa entre el paciente en nivel de conciencia, con las dos escalas que conocemos, RASS y Glasgow, valorando del nivel 0 al nivel 4, donde no hay nada de colaboración, a total colaboración, y donde vamos aplicando diferentes tipos de movilizaciones, diferentes tipos de ejercicios, transferencia en función de su nivel de conciencia y colaboración. Como ya he dicho, a nivel de estas dos escalas, RASS y escala de Glasgow. La escala de RASS es una escala utilizada para evaluar el grado de sedación y agitación de un paciente con necesidad de cuidados críticos o que está bajo agitación psicomotora. Y la escala de Glasgow, usada para medir el nivel de conciencia, por debajo de 7 puntos encontramos coma, por debajo de 8 puntos intubación. Su valor máximo de 15 puntos y un valor mínimo de 3 puntos. Bien, la metodología para realizar este trabajo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como son Cochrane, Medline, Pedro y Scopus. Y llegamos a la conclusión
principal de que la evidencia demuestra que las intervenciones de fisioterapia son eficaces para reducir las complicaciones de la UCI. Complicaciones como son las infecciones respiratorias, el tiempo de ventilación, la mortalidad y la hospitalización, lo que mejora la recuperación a largo plazo, la independencia funcional de los pacientes y el ahorro sanitario. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.